La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles como siempre a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía en nuestro programa, agradeciendo a Dios como siempre Todopoderoso por darnos esa oportunidad de venir y estar frente a ustedes y llevarles temas muy importantes de país. El día de ayer el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió tras batallar contra un cáncer, desde luego que le impidió asumir su cuarto mandato consecutivo y así poder extender a casi 2 décadas su gobierno socialista en la potencia suramericana petrolera. Desde luego Chávez falleció a los 58 años en la capital venezolana, 3 meses después de haber sido sometido en Cuba a su cuarta operación tras la detención de un tumor en la región pélvica. Hoy, este programa de día miércoles, vamos a dedicarlo con un panel muy importante de país, para conocer las implicaciones políticas y económicas que tiene el fallecimiento del mandatario en algunos países de Latinoamérica. En algo no podemos negar de que él levantó hasta cierto punto lo que fueron los ánimos de un pueblo, de que venía hasta cierto punto con una historia con la cual no había sido favorecido las mayorías. Y en este caso la intención del presidente Chávez, que es como lo veíamos cuando estábamos en Venezuela, cuando él nos hablaba y nos decía, era el tratar de que toda esta gente olvidada fuera la que fuera la atención del gobierno pues que él encabezaba desde 1999. Sin embargo, yo creo que si algo hay que recordar es la personalidad del presidente Chávez. A mí, personalmente, tengo que decirle que el día que presenté credenciales, yo recibí una llamada de protocolo de la Presidencia de la República, no solo recordándome, pues, lógicamente, cómo era el mecanismo de la presentación de credenciales, sino que yo tengo 2 hijos que en ese momento estaban en la misma edad de su hija Rosinés, y los invitaron a que mientras yo presentaba credenciales jugaran con su hija, pero yo dije no los llevo porque se ruñan a la niña, posiblemente ya mañana ya no soy embajador de El Salvador, pero la personalidad del presidente Chávez marcó mucho lo que ha sido la política de Venezuela. Bueno, interesante esa historia, ese comentario, ¿no? Fuera de todo contexto político. Doña Gloria, ¿cuál es la opinión que usted tiene y desde luego el resto de panelistas para luego deliberar un poco algunos aspectos puntuales de lo Mira, que usted, del presidente Hugo Chávez se puede hablar tanto y tanto y horas de horas, porque realmente vino a revolucionar Venezuela, pero hay algo que yo quisiera sí mencionar. Fíjate que fue un hombre poderosísimo, con el país más rico en petróleo, multimillonario, con un poder, yo no diría hasta escandaloso, pero todo eso no es suficiente en la vida. Y yo siempre digo, el dinero no es suficiente, y el poder, cuando es poder, y sobre todo cuando se usa en una forma arbitraria, tampoco es bueno. Y yo siento de que todos los políticos, todos los funcionarios, todos los que queremos influir en la vida nacional de un país, debemos pensar primero en Dios y en el primer mandamiento, sencillamente, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a los demás. Entonces yo siento de que fue un hombre que demostró realmente un poderío, como lo repito, escandaloso. Estos asuntos deberíamos de verlos como procesos históricos, ¿verdad? La situación ni empieza ni termina con Chávez, sino que Chávez es un elemento, un sujeto importante en toda la cadena de hechos que hemos venido viendo por largos años en América Latina y en el mundo. Porque el problema en América Latina ha sido de que desaparece el líder y desaparece el proceso.
Y las instituciones son tan débiles que no son capaces de darle la solución de continuidad a ese proceso social. Entonces, yo creo de que lo que está ahora planteado en este momento, pues si estaba muerto ya Chávez, pues yo no sé. Lo que sí sé, y lo que lo dije ahí en mis Facebook, es que cuando vi que estaba regresando a Venezuela, yo dije, no porque quería que fuera así, sino que porque es lo que estaba viendo, dije, Chávez ha regresado a Venezuela a morirse en su tierra bolivariana. Y eso fue realmente lo que se esperaba. Yo no dudo honestamente que esas elecciones las gane Nicolás Maduro. Ha sido ungido por Chávez. Toda esta sensación sentimental popular de la muerte del caudillo va a ser trasladada como herencia. Entonces, en el inmediato futuro, en el cortísimo plazo, yo no dudo que gane Maduro y va a haber una continuidad. Bueno, si hay algo que no me gustaba a mí de Chávez, era que él seguía los pasos de Fidel Castro. Él decía que su mentor era Fidel Castro y las condiciones del pueblo cubano han sido deplorables y deprimentes hasta la fecha. ¿Y ese es un pecado, decir? Pues sí, es un pecado porque es pensar en someter a un pueblo a una pobreza extrema, porque sí es cierto que Venezuela había tenido cantidad de problemas, ahora después los problemas no se han resuelto. Entonces, cuando yo veo la problemática principal para mí de Chávez, que él pensó más que todo y enfocó su situación política, geopolítica, era enfrentarse a los Estados Unidos. Esa era su meta, llegar diría yo, hasta humillar a los Estados Unidos. Eso es lo que él pretendió. Y entonces, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en candil de la calle y oscuridad de su casa, regalando 5.000 millones a un país, regalándole 10.000 millones a otro país, manteniendo a Cuba con 10.000 o más millones al año, por Dios santo. Y el pueblo de Venezuela, ¿cómo ha estado? Porque a mí me lo han dicho venezolanos que viven en el extranjero, que no viven en Venezuela y que cuando llegan se dan cuenta de la pobreza extrema que hay en Venezuela. Aquí hay muchas veces de que se habla del presidente Chávez o se habla de que no era la persona correcta o que no es el modelo correcto, pero aquí todos los gobiernos han tenido que ver, las relaciones diplomáticas que han existido con Venezuela, en el caso de El Salvador, se han dado. El acuerdo de Caracas, que se firma en el año 2000 y que es la base para lo que es Petrocaribe, que es ahora usada por Alba Petróleos, la firma un presidente de Arena, el presidente Francisco Flores. Yo estuve con él en la firma del Acuerdo de Caracas. Entonces yo creo que en este sentido, lo que son los términos económicos de la relación de un país son diferentes a lo que son los términos políticos. A mí, si la parte comercial se puede hacer con quien sea, en beneficio de nuestro país, se puede hacer, porque no hay que confundir la parte pragmática de la economía, que nos puede favorecer, de la misma China, de donde sea, de la China comunista, de lo que sea, y también es la parte ideológica. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo que queremos como salvadoreños es mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo, pero no queremos también que nos opriman, porque mira, ahora yo lo quiero repetir cuantas veces sea posible. En El Salvador hay un segmento grande de la población que es de izquierda, pero hay de todo tipo de izquierda. Desde la izquierda comunista, porque hay que mencionarlo, tenemos izquierda comunista en el país, están en la cúpula del FMLN, son los que quieren implementar el socialismo del siglo XXI, que es exactamente lo mismo, pero de eso es una parte muy reducida de la población de izquierda. Los chavistas se han apoderado de todas las instituciones en Venezuela, fíjate que en forma arbitraria ante el mundo, porque hay cosas que son lógicas y hay cosas que son completamente ilógicas. Por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral dijera que ya no era necesario juramentarse para ser presidente, cuando es un mandato de la Constitución. Yo a lo que he leído de lo que es eso del siglo XXI, perdónenme, no le encuentro pie ni cabeza y nunca me pareció un esquema científico. Desde el punto de vista de científico, el análisis marxista, yo honestamente no le encontré mucho sentido. Y si se fijan ahora, el discurso es diferente, hoy se habla del buen vivir, y lo está encontrando usted en Bolivia, lo está encontrando, y el planteamiento del buen vivir, y obviamente lo está planteando aquí. Una breve cátedra sobre, para aclararle al ingeniero. Que tiende a ser más realista, me parece a mí, que te digo, puede ser que yo no tenga la información suficiente, pero lo que yo he visto y he leído muy superficial del tal siglo XXI, no le hallo pie ni cabeza en mi marco de lo que era el marxismo que estudié yo.
visto tal como lo plantearon los fundadores del marxismo, concretamente Marx, Marx decía, dejemos de hablar de utopías, porque el socialismo es una idea utópica que viene quizás desde los inicios de la humanidad. El cristianismo era una forma de socialismo, convivir, etcétera, amar al prójimo. Pero también existió el socialismo utópico. Y los fundadores del marxismo dijeron, ya dejemos de hablar de utopías. Si queremos construir el socialismo, la vía es abolir la propiedad privada. Eso es lo que yo he entendido. Ahora bien, en Venezuela no hay abolición de la propiedad privada. Y ahora nadie, empezando aquí en El Salvador, le está hablando de abolir la propiedad privada. Y si esa es la preocupación, yo creo que debemos de sentirnos seguros, los que no tenemos propiedad privada, ¿verdad?, pero los que tienen, de que eso no está planteado. Yo creo de que eso no es una amenaza para los grandes propietarios aquí en nuestro país. Ok, José Raúl, yo creo de que, mire, solo quiero decir lo siguiente: debemos de hacer las cosas bien nosotros en nuestro país, tratar de hacerlas lo mejor posible, hacer las reformas que sean necesarias en beneficio de nosotros. Hablando del socialismo del siglo XXI que estaban hablando antes, hay gente que critica lo que se llama socialismo del siglo XXI, aquí hablaban del capitalismo del siglo XXI, hace un rato que estábamos fuera de cámaras, pero aquí hay ejemplos en los cuales nosotros, son países que a través del socialismo han avanzado, pero son los países posiblemente más capitalistas que existen en el mundo. Yo fui embajador en Israel y para mí Israel es uno de los ejemplos más grandes que existen, que se construyó como un país donde sí funcionó el socialismo, pero que después gradualmente se volvió un país capitalista. Para mí han sido candil de la calle y oscuridad de su casa. En Venezuela hay mucha pobreza, pero mucha pobreza, y quien llegue ahora me imagino que va a tener que reflexionar sobre el punto. Yo creo de que esto es un tema de poder. Y lo que decía doña Salguera, Gross, de que llegue Maduro, ya no es Maduro, no es Chávez. Y Maduro en el poder ya es otro Maduro. Entonces el punto es, ¿se va a radicalizar el proceso que impulsó Chávez o se va a suavizar? ¿Se va a ir como más lentamente? Recuerden, los espero hoy en directo con Ernesto López Radio en 107 de la tarde. Vamos a hablar del tema del cáncer en el contexto del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.